boas tardes a todos. Hoxe tomei o relevo ao Aldo nesta nova entrega dos directos QPC. Para os que non me coñezades, eu son Paula Castiñeira e hoxe temos o prazer de contar con nós con Patricia Vaquero. Hola Patricia, que tal? Hola, buenas tardes. Hola Paula, hola a todo o mundo. Para que non coñeza a Patricia, é unha socióloga especializada en xénero, consultora e formadora en igualdade. Leva toda a súa vida profesional dedicada á promoción da igualdade e á prevención da violencia de xénero, gran parte dela dende a administración pública local e tamén dende fai un tempo deseñando e desenvolvendo os seus propios proxectos dende Nos Igualdade como consultora, formadora e coach especializada en xénero, verdade? Así es, moi buena presentación, exacta. Tamén, falamos con ela porque, como sabemos, esta crise do coronavirus é unha crise sanitaria que está a derivar noutras crises como económica e social. E o problema é que afecta de maneiras distintas tanto a mulleres como a homes. Entón, nestes momentos, Patricia está facendo un análise por medio do cuestionario que se pode acceder e no que se pode participar na súa web, co que pretende medir o impacto do COVID-19 na igualdade de xénero na Costa da Morte. E, Patricia, contanos aí un pouco de onde nace a idea de facer esta análise. Pues, a ver, la idea nace, realmente de la situación en la que estamos viviendo, ¿no? De la observación un poco de esta crisis, que empezó siendo una crisis sanitaria, efectivamente, como tú dices, pero que con el tiempo, al poco tiempo ya se empezó a ampliar a una crisis, además de sanitaria, económica y social. También nace un poco de la necesidad de poner la perspectiva y el enfoque de género en un lugar preferente de análisis. Es decir, no se puede generar un análisis sobre la realidad social en la que estamos viviendo, sobre el COVID y cómo afecta a las personas, no se pueden establecer unas estrategias, unas medidas, sin tener en cuenta esta perspectiva o enfoque de género. Ya decía Simone de Beauvoir, que es una filósofa, estudiadora en temas de género, una de las clásicas, decía que bastaría una nueva crisis económica, social, política, religiosa, para que los derechos de las mujeres se volvieran a cuestionar. Mi objetivo es eso, ¿no? Que el género no vuelva a ser un tema secundario, ¿no? Como siempre pasó en todas las demás crisis. Porque las decisiones que se tomen realmente en este momento pues van a afectar a la vida de las mujeres. Como bien decías tú, el enfoque de género no debería ser neutral con respecto a esta pandemia porque esta situación afecta de diferente manera a mujeres y hombres. Y entonces esto fue pues, uno de la primera idea de hacer esto, ¿no? De poner un poquito en valor el enfoque de género y la necesidad de ver la realidad social desde esta perspectiva, porque si no, al final vamos a abrir más la brecha que ya existe. Entonces no podemos permitirlo. Por que esa segmentación na Costa da Morte? Por que pensar neste territorio, a mellor non noutras alternativas como mellor por concellos ou nunha vista moito máis general? A ver, hay muchos estudios a este respecto, a nivel mundial, a nivel europeo, a nivel nacional. Entonces, ¿por qué en la Costa da Morte? Porque es que mi mayor actividad profesional está en la Costa da Morte. Yo trabajo en muchos de los ayuntamientos de la Costa da Morte y entonces cuando yo tengo que realizar un proyecto, establecer una estrategia con perspectiva de género, necesito saber la realidad social para implementar bien una metodología, las estrategias o los proyectos que tenga. Entonces, yo necesitaba saber, un poquito cuál es la realidad social en la que nos movemos en la Costa da Morte. Me parecía que un concello solo, pues sí, pero que estaría mucho mejor hacerlo de manera global porque creo que a la hora de establecer medidas, sinergias, estrategias, proyectos, la unión de varios concellos, la unión de toda la Costa da Morte siempre van a ser muchísimo mejor y mucho más fuerte, ¿no? Creo que además, no solo en este tema en género, de hecho los ADL se acaban de juntar para hacer también un cuestionario de cómo afectó del impacto de la economía a nivel de la Costa da Morte, porque efectivamente yo creo que las actuaciones, yo y mucha gente creemos que las actuaciones tienen que ser globales para que realmente sean ágiles, rápidas, buenas, que lleguen a la gente y que sean reales.
un pouco do que me falas de que necesitas coñecer esa realidade social, supoño que tamén este análise nacerá tamén polo feito de que moitas veces coñecer datos e ter perspectiva local, moitas veces é moi difícil acceder a esa realidade, non? Bueno, no sé si es... A ver, siempre hay técnicas y metodologías para acceder a la realidad, ¿sabes? Otra cosa es que se quiera hacer o que haya recursos suficientes para hacerlos. Me refiero, se puede hacer. Lo que pasa que, bueno, yo me interesa porque es mi ámbito de actuación, de mi trabajo, creo que la perspectiva de género tiene que estar y efectivamente hay muchas medidas sanitarias, hay muchas medidas económicas, mucha gente velando por ello y la pandemia, la crisis social está aquí, afecta a muchas familias, a muchas mujeres y creo que es algo que hay que estudiar y hay que conocer y con respecto a la Costa da Morte pues habrá que saber cómo estamos, si llevamos la tónica que lleva que hay a nivel nacional, si hay alguna, bueno, algo distinto, alguna diferencia o bueno... Afondaremos agora un pouquiño neso. Contanos en que consiste ese análise, cales son os puntos que estás a tratar? A ver, el cuestionario es, me refiero, fue una cosa un poco, bueno, pues como es mi ámbito de trabajo y de estudio, pues fue un poco para hacer una aportación, ¿no? Pues eso, estábamos confinadas y bueno, como a cualquier persona, pues su actividad... a muchas personas su actividad económica pues se me vio trastocada, mi planificación anual también, como muchas personas, entonces vino del tema de cómo puedo yo, ¿no? ¿Cuál puede ser mi aportación desde mi ámbito profesional? Y me surgió la idea pues leyendo distintos estudios, ¿no? A nivel europeo y nacionales. Entonces, la mayoría de los estudios hablaban de revisar toda esta perspectiva de género desde tres ámbitos. Entonces, mi idea fue hacer el cuestionario y ceñirme también a esos tres ámbitos. La primera parte del cuestionario es un poquito de perfil, para estudiar un poco el perfil de la persona que nos responde al cuestionario. Y después ya sobre los tres ámbitos o las tres dimensiones sobre lo que queremos analizar, que serían los cuidados, el mercado laboral y la violencia de género. Quen pode participar? Atacando está disponible para as mulleres da costa que queiran participar nesta análise? A ver, puede participar cualquier mujer que viva en la Costa da Morte y que sea mayor de edad. Y estará abierto hasta esta semana, o sea, hasta la semana que viene. Creo que en una semanita, jueves o viernes, cerraremos, porque luego nos queda, bueno, pues un poquito analizar todos esos resultados, todo lo que está pasando, ¿no? Y bueno, analizar sobre esos datos, ¿no? Porque cuando tú me decías qué dimensiones y por qué, bueno, pues es importante saber por qué se eligen, o sea, por qué se trabajan y por qué se quieren estudiar esas tres dimensiones, ¿no? Los cuidados, porque bueno, las mujeres siguen realizando la mayor parte del trabajo doméstico y de cuidados, sea remunerado, sea no remunerado, que es un trabajo invisible la mayoría parte de las veces y poco valorado también, ¿no? Eso también les lleva a asumir una mayor carga mental, porque ya no es solo el trabajo en sí, sino es todo lo que lleva a la preparación, la organización de todo ese trabajo. Esto ya venía pasando efectivamente antes, porque siempre es algo que se asume mayoritariamente por las mujeres, pero ahora fue como que de golpe, ¿no? Pues parte del cuidado pues estaba trasladado al Estado por pues los centros educativos y ahora de repente esos niños y niñas y muchas personas mayores, dependientes, pues iban a algún centro de día o tanto, todo eso ya no está de puertas para adentro, están las familias, están las casas. Entonces, esa mayor asunción de responsabilidades y de cuidados va a asumirlo la mujer. ¿Por qué motivos? Pues los motivos son el rol de género que tenemos, que lo asumimos porque es como si fuera una culpa, una losa, ¿no? Pero que realmente es algo construido.
con la socialización diferencial de género, pero bueno, esto daría para otro tema porque la socialización diferencial de género da para un directo solo de eso, entonces, bueno, lo vamos a dejar, pero para que se entienda un pouco... Afondaremos neso que fai falla, ao final, coñecer de onde veñen estes problemas e que é o que nos fai chegar a ter estes pensamentos que moitas veces non nos damos conta que os temos, e que a mellor moitas das actitudes que temos e que nos repercutimos, despois se o analizas dis, ostras, pois sí, isto, por que fago isto? E moitas veces temos que chegar primeiro ao inicio para poder empezar a deconstruir. Efectivamente, hay que entender de dónde viene todo, de que el género es una construcción social para después ser consciente de esas cosas y luego empezar efectivamente a transformar, primero individualmente y luego colectivamente. Como ben dís tamén, esta situación levounos a que a mellor algúns dos pasiños que fomos dando neste sentido viñese de repente un pequeno retroceso, non? Como tamén dixestes, a partir da semana que ven, cando se cerre este período para poder participar, analizarás os datos que están, pero supoño que xa lle botarías unha pequena ollada ao que foi saindo, non? Que conclusións podes ir vendo así, que nos podes adiantar así un pouquinho? A ver, las conclusiones de momento no estarán cuando se analicen bien todos los datos. Lo que estamos viendo es lo que se estaba diciendo, que hay una asunción total, de hecho creo que salía un 87% de las mujeres que asumen las responsabilidades familiares, o sea que eso pasó siempre y sigue pasando, por el motivo, pues mucho los roles de género, mucho también, eso principalmente, con respecto hay gente que se está también, que es algo que es una tónica a nivel nacional y que creo que vamos a seguir viendo aquí, y algunos datos del estudio se lo demuestran, bueno, del cuestionario. Es eso, efectivamente, que muchas mujeres renuncian o priorizan el trabajo de sus parejas, ¿no? Entonces renuncian a sus carreras profesionales o renuncian a su parte de autocuidado o renuncian sobre todo al tema del mercado laboral, porque ellas ya parten de una situación. Claro, es que eso hay que analizarlo, de que las mujeres, por ejemplo, ya partimos de una situación de desigualdad, porque tenemos trabajos a jornadas parciales, la mayoría de las veces lo son las mujeres, trabajos más flexibles, peores condiciones en los salarios. Entonces ya venimos de una situación de desigualdad, con lo cual esto nos va a abrir más la brecha. Es decir, como los cuidados los tenemos que asumir, o sea, se tienen que asumir en la familia, los trabajos de los hombres son más estables, donde hay los sueldos son mayoritariamente mejores, entonces al final, ¿qué se va a priorizar? Pues esos trabajos masculinos otra vez. Entonces las mujeres, bueno, de hecho hay una campaña de Malas Madres y tal, que empezó hoy en change.org, que era para eso, ¿no? Para que no volvamos a renunciar, efectivamente, porque al final, por todo estos desequilibrios, estas desigualdades que ya estaban, que ya en lo que estábamos luchando, ¿no? Esta brecha se va a hacer más grande, vamos a volver a retroceder. Por eso hablamos de la importancia de que las medidas que se establezcan, las estrategias, todo lo que haya a partir de ahora, que tengan en cuenta esta situación, cómo afecta de diferente manera a hombres y a mujeres, y que ya venimos de una situación de desigualdad. Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Al final el impacto sobre las mujeres es doble, es triple, porque es a nivel sanitario, a nivel económico, a nivel social, ¿sabes? Es que entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Porque muchas medidas políticas, muchas medidas sanitarias, económicas, pero necesitamos también medidas en este respecto y desde la perspectiva de género. El género ya no puede ser algo neutro, tiene que estar en la base de todas las medidas y políticas que se hagan. Totalmente presente, debería estar dende hai moito tempo, pero bueno, parece que vamos dando uns pequenos pasiños, non? Bueno, o que dicíamos, non? Ao final aínda non sacastes esas conclusións, pero dentro da realidade que temos nós na nosa pequena parte, no noso pequeno recuncho de Galicia, habería ao mellor algún dato ou algunha situación que alarme ou dentro dese abano de respostas de ao mellor do que poderían ser os problemas máis xerais que poden afectar ao resto de España?
yo de momento no detecté, es verdad que no hice un análisis pormenorizado de los datos, no hay una detección de algo que sea súper alarmante. Sigue en la tónica general, que el tema ahora más acuciante es que los hijos e hijas están en las casas, que las familias, las mujeres y los hombres están empezando a tener que salir a trabajar, a incorporarse al mercado laboral y no saben cómo van a hacer los cuidados, no saben cómo se van a organizar, cómo se pueden, porque el teletrabajo llega hasta donde llega, bueno, hay gente que directamente no puede teletrabajar, eso ya empezando por ahí, y después que muchas veces a las empresas no hay una obligatoriedad, ¿no? Se deja un poco a lo que las empresas, pues, entonces, bueno, hay gente que se está teniendo que incorporar, los abuelos y las abuelas son población de riesgo, con lo cual tampoco sería lo más, bueno, genial que los hijos e hijas se fueran con las abuelas y los abuelos, y muchas veces es como, el otro día leía un par de notas de artículos en la prensa y hablaban efectivamente de esto, ¿no? De que sabemos perfectamente cómo podemos tomar un café en las terrazas, de cómo salimos a correr, en qué horario, cómo, con qué medidas, y que no sabemos cómo vamos a cuidar. Hay familias que aún no saben cómo van a hacer esos trabajos de cuidados. Entonces, es como que los cuidados, que siempre estuvieron invisibilizados y descuidados, ahora mismo se ponen en el centro, ¿no? de toda esta situación, ¿no? Es como la respuesta inmediata fueron los cuidados, porque todo se metió dentro de casa, ¿sabes? Y también dejó también entrever la importancia de que somos una sociedad interdependiente, al final todos dependemos unos de los otros. Entonces, bueno, son cosas que esta pandemia está dejando ver, y ojalá que ayudemos a visibilizarlo, ¿no? La importancia de los cuidados, de las personas. Esta es una crisis sanitaria, económica y social, y como dice mi amiga Bea, es una crisis de personas también. Entonces, bueno, por cierto, desde aquí darle un beso muy grande a Bea Gallar, que es una de mis mejores amigas y que me ayudó también a elaborar, estuvo trabajando conmigo y fueron horas de conexión, porque ella está en Santo Domingo, horas de conexión y de trabajando todos estos análisis juntas. Un poquinho nesa problemática que nos contas de que ao final pois parece que se dá máis importancia que podamos ir a tomar un café e que se poida ir a tomar a unha terraza e non ao mellor pensar nas alternativas de volver ao traballo, de o que falas, non, dos cuidados. Xa non só a nivel goberno, como deberían os gobernos locais aquí da Costa da Morte tomar esas decisións e como poderían colaborar tendo esa perspectiva de xénero? Bueno, como deberían facelo, non? Que medidas dis ti ou que consellos lles darías a eses gobernantes para que poidan tomar medidas? Bueno, no sé si es cargarme de mucha responsabilidad dándole consejos a responsables políticos y políticas. Yo siempre digo lo mismo. En relación con el género, se está trabajando mal a nivel, vamos, no hay unas estrategias a largo plazo, ¿no? Y entonces esto se trata de que vivimos en una sociedad patriarcal donde las personas desde que nacemos nos construyen según seamos hombres o mujeres, y eso a lo largo de toda nuestra vida tiene unas consecuencias, ¿no? Y nos quitan o nos ponen derechos, privilegios o oportunidades, según seamos hombres o mujeres. Entonces, ser consciente de esto y luego de construirlo para transformarnos, lo que hablábamos antes a nivel individual y a nivel colectivo, es un trabajo, no es un trabajo inmediato, es un trabajo a medio y largo plazo. Entonces, yo como creo que desde la perspectiva de género se tiene que trabajar, lo digo siempre, pues a medio y largo plazo, creando programas, proyectos y estrategias que trabajen a largo plazo, que hagan acciones y actividades y que luego podamos medir el resultado de esas acciones. Cómo impacta esas medidas, esas acciones y actividades en la ciudadanía. Implementamos una acción, bien de formación, bien de prevención, bien la que sea, y luego medir cómo impactó en esas personas.
y cómo esas personas tienen la capacidad de ser agentes transformadores a su vez, de volver a dinamizar, ¿no? Entonces, yo creo que el tema es ese. ¿Cómo se está trabajando aquí? Pues el día 25 de noviembre todos estamos muy consternados y todos estamos muy concienciados en la violencia de género. El 8 de marzo lo mismo con los derechos y las oportunidades de las mujeres. ¿Y el resto del año qué? Ese es el tema. No se trabaja a largo plazo. No hay unos planes de igualdad que se hagan estratégicamente para tener unas políticas dentro de los concellos, ¿no? A largo plazo, pues de 3 o 4 años, y entonces luego o durante se mide, se analiza, es muy importante medir lo que se está haciendo. Entonces eso no se hace. No se trabajan. Cuando estás haciendo una medida o cuando estás implantando una medida económica, una medida social, una medida cultural o una actividad, tú no estás midiendo con perspectiva de género, cómo esa medida le va a afectar de diferente manera a hombres y a mujeres. Y eso pasa porque nunca nos afecta de diferente manera porque partimos de dos situaciones totalmente diferentes, partimos de una situación de desigualdad. Entonces, cuando una persona está en unos privilegios y las otras están en una situación de desigualdad, cualquier medida que quieras implementar no va a tener la misma consecuencia, van a tener consecuencias diferentes. Entonces eso es muy importante. Trabajar a medio largo plazo, con medidas y con unas estrategias y que podamos medir. Y que digamos, vamos a trabajar esto, lo que sea, pero que se haga. ¿Sabes? Y todo... darnos cuenta de que la igualdad de género y la prevención de la violencia de género es un tema transversal, que está en todas, es estructural. El machismo, la cultura del machismo es estructural, está en todas las estructuras de la sociedad, en todos los ámbitos. Y como tal debemos mirar la realidad social desde esta perspectiva, con enfoque de género, con las gafas de color violeta, como le queramos llamar, porque hay muchas maneras. Dentro da túa propia tamén experiencia que tes cas administracións locais, habería mellor, non sei, isto xa é meterse nunha cousa que mellor non No me quero. metas en aprietos. No, pero digo, sabemos que a nivel xeral ninguén o está facendo ben e ninguén está tendo esa resposta que debería, o sea, tendo esa iniciativa que debería ter, non? Pero A ver, podríamos dicir que habería alguén ou algún concello que sí que ao mellor sí que podería, ou digamos que está tomando uns pequenos pasiños nese sentido. a ver, voy a hacer un inciso porque no sé si se me entendió bien. Yo estoy hablando de que esa sería la manera, a mi modo de ver, la manera de cómo se debería trabajar. Eso no quiere decir que cualquier cosa que se haga está bien. Eso no quiere decir que todos los actos del 25 de noviembre ahora no se hagan. No, efectivamente, son días donde tenemos que poner en valor, que visibilizar, que concienciar, que poner más énfasis, si se quiere, en eso, en que no haya violencia, en los derechos y las oportunidades de las mujeres, en que se haga cada vez más corta esta brecha de género. Me refiero, todo eso está bien. Todas las cosas que se hagan están bien. ¿Qué pasa? Que yo creo que el enfoque de género es algo secundario. Que creo que la mayoría de los concellos no tienen recursos propios para trabajar, ni los presupuestan en sus presupuestos, como no tienen presupuestos para aceras o para, pues no hay, bueno, no hay una prioridad, ¿no?, de tener recursos. Eso no quiere decir que no se haga, claro que sí, porque además desde la Xunta y también desde, a ver, me refiero, hay centros de información a la mujer, dentro de la Costa da Morte están en C, en Muxía, en Zas y en Carballo, me refiero, sí, y luego en otros concellos, aunque no tienen un departamento específico de género, también siempre tienen todos los años partidas y se trabaja, me refiero, claro que no quiero que se me entienda mal diciendo que no, sí que se trabaja. Sí, pero non é o mellor, non ten a prioridade que debería ter, non? Entendo. O que se debería trabajar de otro dinero, de otra manera, y ese dinero y esos recursos, sí, pues medirlos más, ¿sabes? Lo que se hace que se mida, es como, vale, se hizo y ya está. Y ya está, salimos y estuvo muy bien, vino mucha gente y tal, y ya. Pero entonces no sabemos si eso impactó en la ciudadanía, que realmente si lo que queremos es un cambio, si lo que queremos es hacernos conscientes y que haya un cambio a nivel económico, a nivel social, a nivel político, a nivel cultural, a todos los niveles, donde las mujeres tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades, pues, ¿sabes? Entonces,
claro, tenemos que medir si lo que hacemos da resultado, si hay un cambio en esas mentalidades, preguntarle a la gente cómo quieren trabajar, ¿sabes? Cuando quieres realmente hacer un cambio y una transformación, tienes que realmente creer que eso es así, ¿sabes? No trabajar porque toca, Ya, sino realmente creerlo. O sea, e ao final non facer por facer é saber realmente pois, o impacto e como pode axudar eso ou non está axudando, que moitas veces a mellor facemos algo e non ten a repercusión que nos quixéramos nese sentido, non? Que nos pasa claro, moitas veces. efectivamente, porque si tú mides y dices, joder, pues hicimos esto, pues esto al final, pues esto no tuvo el impacto que nosotros objetivamos, porque siempre tienes que poner unos objetivos, unos indicadores donde tú después mides eso, ¿no? Entonces, claro, haces una actividad y dices, oscua, pues no, porque no siguió, pues no conseguimos este objetivo, porque estos indicadores nos dicen lo contrario, pues entonces, ¿qué pasó? Pues entonces, puedes retroceder o actuar desde otra manera, o hacer otra medida, otra actividad, otra propuesta. Claro, pero eso es un trabajo que yo entiendo que necesitas recursos. Me refiero, los concellos tienen muchas competencias y no... Vamos, que yo por ningún momento quiero criminalizar el trabajo que hacen, porque, bueno, es muy necesario, porque además son la administración pública, que eso sí que no tenemos que olvidarlo, que está más cerca de la ciudadanía, ¿sabes? Son las que tienen también mucha responsabilidad en ese sentido, porque son las que pueden tomar medidas y acciones pegadas a la ciudadanía, son las que tienen más acceso a ellas, a las personas, ¿no? A preguntar y hacer según, bueno, habría mucho que, no sé si me estoy liando. No, que va, no, perfecto, Patricia. Supoño que agora con este análise pois podremos intentar afondar un poquinho nos aspectos nesta realidade que nós tamén temos a nivel local e que tamén intentaremos debullar nas vindeiras retransmisións. Nada máis, gracias a todos os que estivestes aí e sobre todo moitas gracias a ti, Patricia, por conectar con nós e por ese análise. Muchas gracias por estar conmigo y poner un granito del enfoque de género como necesario para abordar eso, toda esta crisis, pero no solo la crisis, sino la vida en general, me refiero, para ser un poco conscientes de la realidad social. Eso que debemos facer e no que debemos seguir traballando, que aínda nos queda moito camiño. Pois nada máis, moitísimas gracias e vémonos no seguinte directo de QPC.